Unidad 1. La espiritualidad como medio de desarrollo humano. El mundo contemporáneo es asistido por múltiples manifestaciones que dicen llamarse espiritualidad. En su esencia, el ser humano es espiritual, aunque esta realidad se haya diluido en medio de las prácticas religiosas. La espiritualidad viene desde adentro, es una especie de fuerza interna que dinamiza las dimensiones del ser humano. La religión busca externalizar dichas manifestaciones, principios y creencias. Ser espiritual es avisar las posibilidades de estar permeado por el mundo de Dios. Independientemente de la creencia que se tenga de él, la espiritualidad es siempre estar dispuesto a recibir su esencia, la luz, fuerza y bondad con la que puede llegar al ser humano. La espiritualidad, un singular que se hace plural. Cada palabra tiene su significado y por lo regular, de acuerdo con lo que con lo que ésta representa, se vislumbran las innumerables posibilidades de comprensión que pueda llegar a tener. Esta realidad no es ajena a la voz o experiencia significada de la espiritualidad. Son varios los matices que se le ha dado a la experiencia como tal para hacerla concepto comprensible por la razón. Quizá desde ahí viene una de las tantas imposibilidades para aceptar en el enlace con la realidad que transfiere tal concepto. La religión como una dimensión de la cultura. La causa de la existencia del fenómeno de lo religioso ha sido siempre un punto crucial y centro de las álgidas discusiones dentro de la teoría social y la filosofía, ya que la posible respuesta a dicho fenómeno revela características comprensivas tanto sobre el comportamiento de la propia sociedad como de los individuos. La dimensión trascendente del ser humano. Para conocer y comprender al ser humano, es indispensable tener en cuenta todas sus dimensiones. Y no es válido ni ético considerar a la persona solamente desde una de esas dimensiones, pues solo abordaríamos una proyección del mismo, pero no su totalidad. Religión como encuentro personal. Una de las características de lo sagrado es el ser misterio, una entidad superior que no puede ser alojada en el marco de nuestros conocimientos ordinarios, porque se sitúa en un plano distinto. Ateísmo y espiritualidad. El ateísmo es una creencia de sí mismo y es un camimportismo en el ámbito de la religión o en la existencia de Dios. A pesar de las fallidas predicciones del fin de las religiones frente al auge de la cosmovisión científica, nuevas religiones y nueva espiritualidad se abren paso. Muchas personas abogan por autodenominarse espirituales y no religiosas o incluso ateas. Ello no implica para nada la desaparición de una espiritualidad interior o individual, ni la posibilidad de vivir experiencias místicas o trascendentales. En espiritualidad de las religiones, la religión está presente en la cultura, pues la vida social no puede concebirse sin una dimensión religiosa, ya que a través de ella es posible analizar el estatus moral que rige una sociedad, así como la cosmovisión que se guarda en torno de ella. Una de las cuatro más grandes religiones del mundo, podemos ver lo que son el budismo, el hinduismo, el judaísmo y el islamismo. Lo que podemos hablar de la religión aparece en la sociedad como una manifestación cultural en la que el ser humano expresa su comprensión del cosmos y de la vida. En los hechos religiosos, el ser humano puede escoger cómo y de qué manera quiere sufrir las consecuencias por sus acciones. En este momento es donde entra el dharma, que caracteriza la naturaleza interior del ser humano y reconoce que exista una ley divina en unos principios morales que deben de ser reconocidos y obedecidos. Como religión, como en un encuentro personal, podemos decir que es una característica de lo sagrado, de un ser misterioso, una entidad superior que no puede ser alojada en el marco de nuestros conocimientos ordinarios porque se sitúa en un plano distinto. Elementos o ingredientes del encuentro religioso serían lo que es reconocimiento, sumisión y entrega personal. 4. La persona de Don Bosco. Para entender el actuar de Don Bosco, es necesario comprender cómo nace su sistema educativo, el sistema preventivo producto de la puesta en práctica en la vida cotidiana del oratorio, y que fue configurando la espiritualidad juvenil salesiana.
Pero antes es necesario detenerse en un sueño que dio origen a toda esta aventura de Juan Bosco y fue narrado por él mismo. También tenemos las características de la espiritualidad juvenil salesiana. Tenemos la vida diaria como lugar de encuentro con Dios, la alegría y el optimismo, la amistad y la relación personal con Jesús, comunión eclesial y mariana y el servicio responsable. Don Bosco consideraba que en la vida cotidiana hay que hacer bien las cosas y en esto consistía la santidad. La espiritualidad salesiana se deriva de la espiritualidad cristiana y que se vive en comunidad, es decir, en la iglesia. El ser humano como proyecto. El ser humano es visto como proyecto por cuanto es un ser que está en el mundo, pero no como un simple ente pasivo, sino que, a diferencia de las cosas y los animales, el ser humano tiene que jugarse la vida en medio del mundo. El ser humano es un proyecto que tiene que construirse permanentemente. Es el ser para sí que no está acabado, que en cada momento de su existencia, y en eso consiste su existencia, tiene que hacerse porque es responsable de su existencia y además porque es consciente de que existe. Tenemos el esquema del proyecto de vida. El proyecto de vida surge cuando se quiere dar respuesta concreta a las preguntas de dónde vengo yo, quién soy yo o a dónde voy. También tenemos el sistema preventivo como síntesis del estilo educativo con los jóvenes. El sistema preventivo representa la esencia de la sabiduría pedagógica de Don Bosco y constituye el mensaje profético que ha dejado a sus herederos y a toda la iglesia. Es una experiencia espiritual y educativa que se funda en la razón, en la religión y en la bondad solícita y cercana. A continuación vamos a hablar sobre la unidad número 3. Jesús histórico y su proyecto. Es un proyecto de divulgación de la figura histórica de Jesús de Nazaret, en el cual existe un método científico de investigación histórica que se basa en varios criterios para la reconstrucción de una imagen real y fidedigna de Jesús. Criterios de historicidad del Jesús histórico. Testimonio múltiple. Un evento tiene mayor probabilidad de ser histórico si es recogido por varias fuentes independientes como el Evangelio de Marcos, la fuente Q o las epístolas de Pablo. Arqueología. Los hallazgos materiales de la investigación arqueológica ayudan a esclarecer la naturaleza de la vida en Judea y Galilea durante la época de Jesús. Vergüenza. Los relatos más embarazosos tienen más probabilidades de ser verídicos, puesto que el autor no tendría razones para inventarse eventos que le creasen dificultades o debilitasen su mensaje. Patrones recurrentes. Los patrones recurrentes son temas o motivos que se repiten y que unidos arrojan una imagen congruente de los dichos y hechos de Jesús. Plausibilidad. Aquellos eventos o dichos que encajan dentro del marco político y sociocultural del judaísmo del siglo I tienen mayor probabilidad de ser verídicos que aquellos que no se adaptan a su contexto. Rechazo y ejecución. Consiste en analizar qué dichos y acciones de Jesús encajan en el escenario en el cual es rechazado por las autoridades del templo y posteriormente ejecutado por Roma. Contextualización del cristianismo. La contextualización es uno de los temas más candentes en las misiones hoy. En pocas palabras, la contextualización es la palabra que usamos para el proceso de hacer el evangelio y la iglesia lo más familiar posible en un contexto cultural dado. Cristianismo. El cristianismo es una religión exclusiva derivada del primer siglo de nuestra era, el cual fue fundada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. La propuesta de igualdad entre las personas, el amor y el perdón de los enemigos hace que esta religión sea muy popular entre las clases sociales más bajas. Sin embargo, inicialmente fue ilícita por los emperadores romanos en el siglo IV. Después se convirtió en la religión oficial del imperio y por lo tanto se propagó en toda Europa. Actualmente, en diferentes ramas, es la religión con más seguidores en el mundo. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre las características del cristianismo. La fe en la divinidad de Cristo compone la creencia central de diversas iglesias y religiones, tales como el catolicismo, las distintas ramas
del protestantismo, entre otras. Conservó el judaísmo los libros sagrados que conforman el Antiguo Testamento, a lo que agregó el Nuevo Testamento para formar la Biblia, su libro sagrado. Los cristianos se comunican con Dios a través de la oración, que pueden ser una práctica individual o colectiva. Además, existen distintas formas de rituales comunitarios, por ejemplo, la misa en el catolicismo. La evangelización, es decir, la difusión del cristianismo, es considerada un deber para los fieles. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la espiritualidad de la liberación. La espiritualidad de la liberación entiende que la vida y los mensajes de Jesús son liberados para el pueblo de Dios. Es por esto que los discípulos de Jesús se convierten en ensayos de fe y esperanza en la carga religiosa de los estándares religiosos para centrarse en la implementación del reino de Dios. En el Evangelio, Jesús se presenta cuando el liberador anunció una buena noticia en medio del conflicto histórico real. La violencia y el dolor no era un sacerdote ni ocupó cargo alguno de relevancia. Sin embargo, la toma de conciencia de su identidad personal le llevó a ejecutar la voluntad de Dios de una manera firme y valiente. Gracias.